Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, ¿verdad? Para ver detalles de la predicación de Jesús, pormenores de lo que el Señor Jesucristo enseñaba. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, allí vamos a trabajar. Yo no vine a predicarle, yo vine a que trabajemos juntos. Cuando dicen amén. Ok. En Mateo capítulo 13 está la reflexión. Dice la famosa parábola del sembrador. En este relato de Mateo 13, allí encontramos detalles de la predicación de Jesús. ¿Será que yo puedo poner esto más o menos así para...? No, tranquilo. Ok. Vamos a leer Mateo 13, versículo 1 y 2. ¿Okay? En esta versión dice lo siguiente. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Vamos a leer nuevamente esos dos versículos, Mateo 13, 1 y 2. Si podemos leerlo todo al unísono mejor, ¿verdad? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Vamos a ver primeramente las circunstancias en las cuales Jesús predicó. Dice el texto, aquel día. ¿Cuál día? El mismo día que Jesús había estado predicando, incansable. Jesús era incansable. Sacrificaba su comodidad, sacrificaba su tranquilidad, su descanso, su sueño por la predicación. Es decir, que Jesús tenía tanto amor por el ministerio que el Señor le había dado, que sacrificaba, aún a veces la comida la sacrificaba. Una vez estaba predicando y los discípulos llegaron, maestro, mira que traemos la comida. Dijo, la comida mía es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, que aquí dice aquel día, hay unas versiones que dicen aquel mismo día. Dice, ¿el mismo día cuál? Ese mismo día, me imagino que ya era en la tardecita, ya estaba claudicando el día, ya estaba terminando. Pero Jesús incansable predicando. Dice, aquel mismo día se sentó junto al mar. Era la norma de un maestro. El maestro de ese tiempo enseñaba sentado. Varias veces lo vemos en el Nuevo Testamento. Sentado era la forma del maestro. No es como ahorita el profesor levantado, el predicador. No, sentado. Indicaba autoridad el maestro de ese tiempo. Dice en el versículo 2 que se le juntó mucha gente. ¿Cuánta gente era? Mucha indica indefinida, ¿va? Algo importante en el ministerio de Jesús. Cada vez que Jesús andaba en un sitio, la gente se remolinaba. No lo dejaban tranquilo. Tanto es así que dice que en algunas oportunidades él tenía que irse a solas, despedir a la gente e irse a solas, solo o con los apóstoles a orar. Porque la gente lo intranquilizaba, porque la gente le buscaba. En este momento dice, se le juntó mucha gente, dice esa versión, ¿verdad? Y entonces, otra circunstancia importante, era en el mar, ¿verdad? Dice que era en el mar, en la playa. No era un ambiente bueno para predicación, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados a un sitio cerrado, sin interferencia. Me imagino que habían pescadores, había bullicio, había una brisa muy fuerte. Es decir, no eran las condiciones propias para la predicación, ¿cierto? Pero dice que él entró en una barca. ¿De quién era esa barca? No se dice, ¿verdad? Él encontró y se montó en la barca. ¿Por qué? Porque así se escuchaba mejor su voz. Recuerden que en una playa el ambiente siempre es brisa fuerte, la brisa impide o escuchar bien. Y Jesús se sienta en la barca, dice. Y toda la gente estaba ¿dónde? Dice el versículo 2. En la playa. Mire, esto es muy importante aquí. Generalmente la predicación de Jesús era en la sinagoga, ¿ok? Era un sitio allí, había gente sentada. En este momento no hay gente sentada, todos estaban de pie. Ninguno fue invitado.
o se pasaron tarjetas de invitación. No, ¿verdad? Ellos llegaron ahí a cuenta propia. ¿Qué lección tan importante para los dirigentes de hoy? La gente buscaba a Jesús. Él no hizo ninguna participación. Le buscaban. Se desesperaban por él. Entonces dice en el versículo que en el versículo 3, vamos a la parte importante. Dice en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Ok? Diciendo, he aquí el sembrador. Del versículo 4, del versículo 4 al 9, está la famosa parábola del sembrador. Pero yo no me quiero meter con el significado de la parábola. No es mi intención hoy. Eso se lo dejo a ustedes, que ustedes lo investiguen. Son buenos investigadores, ¿verdad? Buenos estudiosos. Dice que él les habló muchas cosas por parábolas. Y coloca la famosa parábola del sembrador. Es importante, hermanos, que una parábola tiene varias características. Una parábola tiene un solo significado. No podemos inventar y buscarle 5 patas al gato, como dicen. La parábola era una enseñanza muy corta. Era como una historia breve. ¿Okay? ¿Cómo aprendió Jesús eso? En la escuela que él tuvo, la sinagoga lo aprendió. Aprendió a identificar las necesidades del ser humano. Fíjense que Jesús comienza la parábola y dice, de un sembrador. Me imagino que en ese momento cuando Jesús está hablando, había muchos sembradores, se veían la gente sembrando. No sé si podemos colocar la figura. Ok, esa es la característica del sembrador. No sé si alguno acá o alguna hermana tiene algún sembradío hoy, o sea, una finca, una hacienda. Ninguno tiene hacienda. Ok, la siembra de ese tiempo era de esa manera. El sembrador se colocaba el bolsito acá y entonces agarraba las semillas y las iba esparciendo así, las iba esparciendo. Por eso es que él dice que el sembrador salió a sembrar y fíjense que los versículos 4 en adelante dice una parte cayó, otra parte cayó, otra, o sea, la semilla fue sembrada. Y sencillamente el mensaje que está dando Jesús aquí en esta parábola es de que la semilla es el evangelio. O sea, ese es el significado central de la parábola. La semilla es el evangelio. El sembrador es usted y soy yo. Esa semilla va a caer en un terreno. Los terrenos son personas. Unos creen, otros no creen. La semilla cae en un pedregal. Esa persona no nació la semilla, se murió. En otra parte los cuervos, los animales la llevaron. El terreno son personas. ¿Right? Diga conmigo, el terreno son personas. Quiere decir que aquí hay una parte importante para los que predicamos, para los que llevamos el mensaje. Que cada uno de estos terrenos es una cualidad de las personas a que le llevamos el mensaje. Hay una parte que final dice, el fruto cayó en buena tierra, la semilla, y dio fruto. Por ejemplo, vamos a un momentico a lo que dice el versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a cual 30%. Una parábola, ¿verdad? Como dije acá, dice que es fácil de memorizar, una parábola. ¿Cómo sabía Jesús que la gente le era más fácil agarrar una cosa corta? Por ejemplo, yo le pregunto, ¿quién de los hermanos que está acá me puede recitar un salmo completo? Por ejemplo, el Salmo 19. No pueden. El 119. O sea, usted puede memorizar ahorita, del tiempo que tiene de creyente, un salmo. Ajá. Pero yo le aseguro que sí, un versículo sí. O sea, generalmente tenemos un versículo que memorizamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me aprendí de que creía en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A lo mejor usted tiene también un versículo corto. ¿Por qué se lo aprende? Porque esa es la memoria, hermano. O sea, estamos más adaptados para una cosa corta, breve. Jesús lloró, ¿verdad? Ajá. Fíjense que el mercadeo de hoy, los mercaderes, lo que hacen promociones, ellos se dan cuenta de esto. Por ejemplo, fíjense, la palabra, por ejemplo, la Pepsi-Cola, tienen una palabra que es vívela. Con eso están diciendo todo. No están dando un discurso. Jesús sabía esto.
Entonces la parábola era una historia breve, corta, ¿verdad? Pero que apelaba a la situación real que estaba viviendo la gente. ¿De qué les estaba hablando Jesús? De terreno, de cultivo, de producción, ¿ok? De tirar una semilla, de sembrar. Cosas con las cuales ellos estaban simplemente conocedores de eso. No era nada extraño. Ese es un principio también para ti y para mí como predicador. Tú tienes que hablarle a la gente en su lenguaje. Al cabimero, háblale como cabimero. Si usted va a Colombia, usted no puede predicar conmigo que predica acá, porque las palabras ya son diferentes, la mentalidad. Entonces, hablarle a cada quien en su contexto, eso es muy importante. Por eso es que la parábola, además, ¿verdad? La parábola tiene una característica que dice que las parábolas era un método muy utilizado en ese tiempo. Los maestros lo utilizaban con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la parábola llegaba. No confrontaba a las personas con el mensaje, ni tampoco era para guerrear, sino que la parábola era para que la persona en ese momento, ¿verdad?, no lo colocaba a reflexionar, sino a decidir en ese momento. O sea, se esperaba una reacción inmediata. No era para que se pusieran a meditar en sus casas, no. La parábola requería una reacción inmediata de lo que estaban oyendo allí. Ahora fíjense, después dice, vamos nuevamente al versículo 10, ¿no? Después que sucede esto, que Jesús habla de la parábola, los discípulos llaman al Señor aparte. Fíjense que no le dicen ahí, mira, ¿y por qué tú hablas de las parábolas? ¿Por qué les explica? Sino que dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas? ¿A quién le estaba hablando Jesús? Pregunto yo. ¿A quién les estaba hablando? ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué les hablas? O sea, ellos se están refiriendo a que Jesús le estaba hablando era a otra gente. Jesús está hablando de forma general. ¿Cómo? Ok, pero a ellos no. O sea, no le está hablando a los apóstoles. Los apóstoles estaban allí, los 12. Siempre andaban con Jesús, todo el tiempo. Aquí dice discípulo, pero para mí es apóstol. Ok, ellos se extrañan, se asombran de que Jesús les hable por parábolas y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjense que dice, ¿por qué les hablas? No dice por qué nos habla, ¿verdad? Eso llama la atención. Quiere decir que cuando Jesús les responde, en el versículo 11, Él les responde. Ante esa inquietud, Él les responde lo siguiente. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Me llaman la atención esas palabras. A vosotros, sí, a ellos no. ¿Quiénes son esos nosotros? Vosotros son los discípulos, los apóstoles, los que conocían, los que seguían a Jesús. ¿Ok? Esos eran. A ellos Dios les mostraba. Y en la medida en que ellos buscaban más al Señor, más conocían. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto es un principio fundamental aquí que yo encuentro para nuestra iglesia hoy. En la medida en que Dios te da a ti capacidades, hermanos bateristas, hermanos que cantan, hermanos que enseñan, no sé qué otros talentos tendrán, de pintura, dones que Dios te ha dado para su servicio, en la medida en que tú lo uses más y busques de Dios, Él te los acrecienta. Amén. Si usted no lo pone a funcionar, si usted no se dedica, el hermano aquí, a especializarse en la batería, hermano, el don va bajando. Y a lo mejor hasta puede ser quitado yo. Entonces, los dones que Dios da, cuando creemos en Él, no talentos, los dones espirituales, hay que ponerlos en obra, hermano. Tenemos que producir y que produzca más. Amén. Que produzca más. Si el hermano aquí se le da un talento, por ejemplo, de reunir profesionales en su grupo, tener varones en su grupo, enseñarles, él tiene que abundar en eso. Y allí el Señor se glorifica y en esa medida la iglesia crece cuando dicen amén.
Fíjate nuevamente el versículo 12, versículo 11. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Es decir, el Señor hace una diferencia entre los que le sirven en verdad y los que no. Los que estaban en ese momento presentes allí, a lo mejor habían líderes judíos adversarios de Jesús. Ellos habían cerrado su corazón al mensaje. Ellos no lo querían oír. Ellos, aunque estaban con Jesús, pero era para atacarlo. Era para adversarlo. No era para recibir el mensaje. Había otros que estaban allí que sí lo querían recibir. A lo mejor estaban los 12. Había otros discípulos más de Jesús que no andaban con él, pero le seguían. A esos se les mostraba el crecimiento del reino. Cuando dicen amén. Entonces, fíjense que dice el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. ¿Cómo le parece a usted ese versículo? Fíjense lo que dice el Señor aquí. Si el hermano Néstor tiene de Dios capacidades, se le dará más. Eso, lo dice aquí, yo no estoy diciéndolo. Dice aquí. A cualquiera que tiene, usted puede colocar su nombre. Porque si Darwin tiene, el pastor Darwin tiene, se le dará. O sea, si yo tengo, usted tiene dones de Dios y yo también, esos dones, hermano, se me darán más en la medida en que yo busque de Él, en la medida en que yo le ame a Él, en la medida en que yo le siga a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, aquellos que están endurecidos del Señor, con su corazón endurecido, que se le habla de la palabra. Puede ser que haya un creyente también, que se le ha dado de la palabra. El Señor le ha rescatado de muchas situaciones, pero se ha endurecido, hermano, eso que tiene le será quitado. Dice la Escritura. ¿Usted está de acuerdo con esa interpretación? Eso es lo que yo leo acá. Entonces dice el versículo 13. Por eso les hablo en parábolas. Aquí se pone la cosa más complicada. Fíjense, dice. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cómo es eso? Si tú das un mensaje, es para que te entiendan. ¿Qué sentido tiene dar un mensaje que la gente no entiende? Por ejemplo, que yo me ponga a hablar aquí en ruso. Pero bueno, ¿qué le pasa al pastor Darwin? O me pongo a hablar aquí en inglés. La conversación es que nos entendamos, que haya un feedback, ¿verdad? Yo ahorita capto que ustedes me están entendiendo a mí, ¿cierto? Lo que Dios está diciendo. Entonces, él les dice, bueno, pero yo les hablo, dice en el versículo, ¿verdad? Por parábolas, para que viendo no vean. Si alguno tiene una versión que se llama, que no sea Reina Valera, ¿cómo dice su versión? Una versión popular, Dios habla hoy, ¿cómo dice? ¿No tienen alguna versión diferente? Entonces dice en el versículo 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Este es otro dato, otro detalle importante de la predicación de Jesús. Esas parábolas que él está hablando, eso estaba profetizado por Isaías, que les iba a hablar por parábolas. Jesús, todo cuanto hacía, era guiado por el Padre. No era que él decía, no, yo voy a hacer esto, no, sino que el Padre le daba indicaciones y él se sujetaba a esas indicaciones. Ahí se dice la profecía, ¿verdad? ¿De quién era la profecía? De Isaías. ¿Okay? Más adelante dice, en el versículo 16, bueno, vamos a leer lo que dice de la profecía. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, ellos estaban endurecidos, hermano, contra el Señor. Ellos se habían, de manera voluntaria, o sea, habían decidido no creer, más nada. Yo no sé si usted ha conocido hermanos así o personas que hay un trabajo que Dios le ha encomendado en la iglesia, que es un ministerio, y esa persona se enceguece de que no quiere hacerlo. Se encapricha por algo, por algún problema con el pastor, con el liderazgo, o quien sea, y se va. Y muchas veces lo vemos hasta sin estar congregándose. Eso le puede pasar a un creyente. Pero en este caso está hablando de personas que no habían creído, que no querían por ninguna forma se habían endurecido.
Es como dicen Romanos cuando habla del pecado, que dice que se cauteriza. Cuando la persona se coloca así, cuando usted le comparte la palabra de los terrenos que está allí, cuando cae en un terreno de esos, parece que se cauteriza la conciencia. ¿Sabe qué es cauterizar? Quemar, una quemada. O sea, si usted tiene una quemada aquí y se le hace una cicatriz allí, ¿verdad? Eso usted no siente nada. Eso es cauterizar. Es decir, la conciencia de la persona no capta el mensaje de Dios, por más que usted se lo explique y le diga 1000 veces. Así estaba esta gente, a lo que Jesús está hablando allí a la mayoría. Por eso dice en el versículo 15 dice, y han cerrado sus ojos. Fíjese que dice, han cerrado, o sea, de manera voluntaria lo han hecho. ¿Ok? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Fuerte, ¿verdad? Entonces dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Ustedes son bienaventurados, hermanos, porque ven, porque oyen. Qué importante es que hoy, ¿verdad? Hoy es domingo 28, ¿verdad? 28. Usted, si hay cosas en su vida que usted ha estado endureciéndose contra el Señor, usted le diga, Señor, aquí está mi vida como un sacrificio vivo, como dice Romano, un sacrificio santo. Puede ser que haya en mi vida, y el Señor entiende eso, ¿yo? Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, he estado en esto, no me provoca la Escritura, no me provoca leerla, no me provoca congregarme, estoy desanimado. Es todas esas cosas buenas decírsela, con franqueza, porque Él entiende, pero Él también está esperando nuestra reacción. Esta gente no reaccionó, esta gente estaba endurecidos. Y el Señor, aplicando esa parábola, se los dijo muy sencillamente, ¿verdad? Dice entonces una enseñanza fundamental que yo traigo de aquí, hermanos, ¿verdad? Dice que la norma divina, o sea, la norma de Dios, o sea, dice que la norma es la dádiva de Dios, es aumentarlos en aquellos que se interesan en llevarlos a práctica. Es decir, que la norma de Dios es que cuando Dios te da un don, tú lo desarrolles, lo pongas en práctica y lo utilices para su reino. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la norma de Dios. Yendo nuevamente a la parábola, ¿qué espera un agricultor? Bueno, Néstor, un agricultor se pone a trabajar ¿para qué? Para perder. Tiene que medir si produce. Exacto, se tiene que medir si hay producción. Entonces, yendo nuevamente a la parábola, eso espera el Señor de ti. Que tú produzcas en tu vida espiritual frutos dignos de llevar su nombre. Amén. Dice al final, ¿verdad? En el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, tenemos ese gran privilegio, esa gran dicha de que muchos hombres de Dios no han captado lo que Dios hizo. A nosotros se nos dio esa bendición. A usted se le dio esa bendición, a mí se nos dio esa bendición. Cuando dicen amén, denle un fuerte aplauso a Cristo. Entonces diga conmigo, la norma divina de los dones de Dios es aumentarlos en aquellos que se interesan en desarrollarlos. ¿Qué dones ha recibido usted? ¿Qué dones he recibido yo? ¿Estoy haciendo todo mi esfuerzo posible para desarrollarlos? Bueno, con esto finalizo. Es muy importante, hermanos, que yo escuche a Dios. Fíjense lo que les voy a explicar. Mientras yo más escucho a Dios, mientras más lo escucho, haga conmigo así, con mientras más lo escucho, más le creo. Más le creo, haga así conmigo. Mientras más le escucho, más le creo. Mientras más le creo, más le conozco,
más le conozco. Haga conmigo así. ¿Ah? Entre más le conozco, más le amo. Más le amo, así, más le amo. Mientras más le amo, más le obedezco. Haga con los piecitos conmigo así. Más le obedezco. Y mientras más le obedezco, más deseo estar con Él. ¿Okay? Apréndase esta cosita elemental así para que usted vea que eso no aparece en la Biblia así, pero es una realidad. Si usted no escucha a Dios, o sea, si no está leyendo la palabra, orando, meditando en ella, usted no va a creer, hermano. No va a creer. Su corazón se va a endurecer. Ni crece. Y hay endurecimiento y también produce inestabilidad espiritual, familiar. Pero cuando yo escucho a Dios y creo y obedezco su palabra, hay crecimiento en mi vida. Señor y Padre, en esta mañana te damos gracias, primeramente por tu palabra, porque es poderosa para enseñarnos, para andar en justicia, para crecer, para obedecerte, para andar, Señor, en rectitud. Yo te alabo en esta mañana por esta congregación, por mi hermano Pastor Antonio, por su esposa, por cada uno de los líderes, del trabajo que se está realizando, los jóvenes, los niños, todo cuanto tenga que ver, Señor, en esta congregación. Sé tú supliendo sabiduría, unidad en el nombre de Jesús, armonía entre los creyentes, afecto fraternal verdadero, que tú supla toda necesidad que tengas, Señor. En tu palabra está la promesa de que tú estás velando por cada uno de nosotros y estás también derramando bendición. En esta mañana coloco toda necesidad en tus manos. La mano tuya, provisión, tu grandeza, Señor, manifestándose en ellos cada día y también ayudándoles a compartir tu palabra con otros. Te alabamos tu nombre porque les has sostenido hasta acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.